Nosotros seguimos entonces con nuestra lectura de la palabra en Juan capítulo 1. La semana pasada estábamos meditando de los versículos 19 al 28 y veíamos nosotros la identidad de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Quién decía que era Juan? Y ahora veremos nosotros la identidad del Cordero. ¿Quién es ese Cordero al que anuncia Juan? ¿Quién es el verbo de vida? Al que anuncia Juan. Los versículos 29 al 34. Leamos entonces todos juntos, ustedes con su mirada, yo con la voz, los versículos 29 al 34 del Juan capítulo 1. El siguiente día, es muy importante notar esto. Juan ahora comienza a enumerar los días. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, otra vez rogamos que tú nos asistas en la exposición de tu palabra, que tú nos asistas en entender tu palabra y que tú nos asistas, Señor, en vivir tu palabra. Concédenos en esta hora, pues, Padre, que podamos ver a Cristo revelado en tu palabra glorioso, majestuoso, compasivo, paciente y al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a verlo justo, puro, limpio, que no puede ver el pecado, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Ayúdanos pues a verlo, Padre, llamando a pecadores a sí mismo, con misericordia, con gracia, pero no permitas, Padre, que seamos superficiales, que seamos blandos en nuestra búsqueda de la revelación de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos asista pues en esta hora. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces el evangelista, después de presentar a el apóstol, quiero decir, Juan el Bautista, después de dar testimonio de quién es Jesucristo o quién es Él o a quién anuncia Él, ahora empieza a enumerar los días. Es algo notable. El apóstol comienza en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este en el principio estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Allí estaba en el principio. Ahora, creo que el apóstol, por inspiración divina, a través de todo el evangelio, trata de poner estas cosas en nuestra mente, estas figuras. Entonces aquí comienza el apóstol llevándonos al principio de la creación.
en el principio. Y luego sigue enumerando los días, como Génesis 1, parecido a Génesis 1. Definitivamente esto nos lleva a meditar y pensar en el ministerio de Cristo. En el principio de la creación, la primera semana de la historia de la humanidad, donde el Espíritu Santo creaba un jardín, donde Dios puso al hombre. Y en ese jardín, la criatura se encontraría con su creador para adorarlo. Ahora nosotros sabemos qué pasó. Después, a los pocos días, el hombre cae en pecado y es echado fuera del huerto, alejado o prohibido de poder regresar. Ya no hay regreso, pero el Señor en su gracia, entonces ahora nos ha abierto un camino de regreso al paraíso. Y ahora en esta semana, la primera semana de una nueva creación. Ahora el apóstol nos presenta cómo es que tú puedes llegar o regresar a la comunión con tu Creador. La primera semana de una nueva creación está por ser manifestada, no en el huerto ni en templo, sino en una persona, Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él es que la comunión con Dios es restaurada, una nueva creación. Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Quiere decir, no vale nada que seas judío y no vale nada que no seas judío. No vale nada que tengas una religión, no vale nada que no tengas religión. Lo que cuenta, dice Gálatas 6:15, es una nueva creación. La salvación, primero que nada, es vida nueva. En el antiguo pacto, una promesa. En el nuevo pacto, una realidad. Primera de Corintios 5:17 nos habla y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La primera semana de la creación, como las cosas que tú ves alrededor, en esta nueva creación, es en una persona en Cristo, una semana que comienza, la primera semana del ministerio de Cristo, en el cual una nueva creación se levanta. La pregunta es, ¿cómo son hechas nuevas todas las cosas? Los que son engendrados por Dios, primero que nada, pueden ver la vergüenza y el dolor de su pecado. Y ellos encuentran que este Cordero de Dios es su única esperanza de que sus pecados sean quitados y borrados. Porque este Cordero es enviado por Dios para cargar y borrar el pecado de su pueblo. Los que entienden que el Cordero de Dios quita los pecados del mundo, no buscan en otro lugar absolutamente la solución a su problema. Los que entienden que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, corren a Él. Los que pueden ver que el Cordero es enviado por Dios y que es enviado a borrar el pecado del mundo, lo ven como único, exclusivo, tal manera que junto a Él no puede haber ningún ídolo, porque entonces pierdes todo. Pero vivimos días donde se habla de Jesucristo y al mismo tiempo se adora a criaturas o se elevan al nivel de Dios a criaturas. Los que pueden ver al Cordero de Dios como aquel que quita el pecado del mundo se humillan delante de este Cordero, reconocen su necesidad y saben que Él es el único que puede darles vida. Y ahora los que pueden ver al Cordero de Dios viven para Él y por Él y en Él. Así que dividamos nuestra porción de esta manera. La procedencia del Cordero. Dice la Biblia o dice el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero procede del Padre, es enviado por el Padre. En segundo lugar, veamos la obra del Cordero. El Cordero de Dios
que quita los pecados del mundo. Y en tercer lugar, la demanda que hace Dios de los que ven al Cordero. Vean al Cordero, contemplen al Cordero, conozcan al Cordero, entiendan al Cordero. Esta es la gracia de Dios derramada en nuestros corazones, iluminando nuestras mentes y haciéndonos entender quién es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, en primer lugar, veamos la procedencia del cordero. Y en este punto vamos a durar un poquito más y en los siguientes puntos poquito menos, porque creo que es muy importante conocer la procedencia. Si conozco de dónde proviene, entonces no hay nadie jamás que pueda compararse con él. No me voy a atrever a poner junto a él a ningún ser humano, sea el que sea. Si este cordero procede de Dios, entonces significa que Él es el único, el que puede dar vida, porque es Dios. La profecía anunciaba con mucha firmeza que Elías vendría a preparar el camino del Señor, el camino de Jehová. Lo anunció Isaías, lo anunció Malaquías, pero el cumplimiento de la profecía lo explicó el Señor. En Malaquías 3:1 nos dice el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El cumplimiento de la profecía lo explica Jesús de esta manera en Mateo 11, del 7 al 15. Nos dice, los judíos enviaron a Jesús a preguntarle. Y mientras ellos se iban, Juan el Bautista envió gente a preguntarle a Jesús: ¿quién eres tú? Y él hizo milagros. Mientras que ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. El que me quiera creer, créamelo. Este es el Elías que anunció Malaquías. Este es el Elías que anunció Isaías. Este es el mensajero. Toda la ley y los profetas hasta Juan. Ahora Juan tiene la responsabilidad de, de, de proclamar o dar testimonio de todo el mensaje del Antiguo Testamento. Juan tiene la responsabilidad de decir: en este se cumplen todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. En este es el trabajo de Juan, el último profeta del Antiguo Testamento. Así que Juan dio testimonio de Cristo cuando lo vio venir a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó por las mentes de aquellos que escucharon este anuncio? ¿Qué pensaron ellos? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda alguna, sus mentes fueron llevadas a su propia historia.
desde su origen, con el llamado de Abraham a dejar su tierra y su parentela, desde hasta que se formó la nación y luego de la esclavitud de Egipto a la liberación a la tierra prometida. ¿Qué pasó por su mente de aquellos que escucharon el anuncio de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos tienen que ir al Antiguo Testamento y pensar qué es lo que Juan anuncia. Mis hermanos, yo les digo una cosa, no había duda en ellos a quién estaba anunciando Juan el Bautista, a menos que fueran ciegos, porque el reclamo de nuestro Señor siempre fue que no han leído, no han leído. ¿Sabes por qué no conoces? Porque no lees. ¿Y sabes por qué no lees? Porque no te interesa. El reclamo del Señor a los fariseos fue siempre el mismo. Ustedes no leen. ¿Cómo es posible que no conozcan la historia? Entonces, aquellos que entendieron fueron llevados a su propia historia, desde el llamado de Abraham hasta la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, Dios le hace una promesa: voy a hacer de ti una gran nación. Y ven la historia, pasan muchos eventos, pero un día el Señor viene a Abraham y le dice otra vez: yo voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham le pregunta: ¿cómo es que tú vas a ser una gran nación de mí si no tengo ni siquiera hijos y el único que tengo aquí es ese Damaseno, un sirviente? Pero Dios le promete que él le va a dar un hijo y a través de ese hijo viene la promesa de hacer una gran nación, un hijo prometido. No el hijo de la esclava, el hijo de Sara, siendo ya de 90 años. Sara concibe y da a luz a Isaac, como Dios lo prometió. Pero Dios pone a prueba a Isaac, a Abraham. Y ahora, después de que le da un hijo prometido, de donde vienen o de donde serán todas las promesas de bendición al mundo, ahora el Señor le dice que se lo ofrezca en holocausto, que lo ofrezca en sacrificio. Y dice Génesis 22 del 1 al 2: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y salió Abraham de mañanita. Claro, no pudo dormir en toda la noche. Como que no tiene hijo, después le da un hijo y ahora quiere que lo mate. Pero Abraham ha aprendido a conocer y a obedecer y a confiar. El Nuevo Testamento nos dice que Abraham pensó: él tiene poder para sacarlo, aún levantarlo de los muertos. Abraham se va y entonces llegan al monte. 3 días de viaje. Cuando llegan al monte, dejan a los sirvientes a un lado. Abraham toma a Isaac y suben al monte. Y allá en Génesis 22, 7 al 8 dice: entonces Isaac habla a su papá y le dice: papá, padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: aquí está el fuego y ahí está la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Sin saber o sin quizás comprender el alcance de estas palabras, está profetizando: Dios mismo se proveerá. Dios mismo se proveerá de cordero. Así es que cuando Juan anuncia: este es el cordero de Dios, este es el que el Señor proveyó como cordero para un sacrificio. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Dios le hace a Abraham una promesa: por cuanto no me rehusaste a tu hijo, le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Y luego Pablo a los Gálatas les dice: ¿saben qué? Esa simiente que
anunció el Señor a Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones, es un hombre. No son simientes, es una simiente, una persona. Dice Galatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. He aquí el Cordero de Dios, la simiente de Abraham, en el que serán benditas todas las naciones de la tierra. Este es el Cordero de Dios, que no solo ocupó el lugar de Isaac, sino el lugar de cada uno de los que por fe vienen al Señor. Ellos lo ven como la provisión de Dios para la limpieza y el perdón de sus pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puedes ver tu pecado, puedes entender tu pecado, puedes ver la necesidad del perdón de tus pecados. Puedes, pero más importante es que entiendas y puedas ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entender que eres pecador es solamente el principio. Ven a Cristo completamente. No busques y no inventes remedios caseros o remedios producto de una mente corrupta. No inventes juegos religiosos. Ven al Cordero de Dios que puede quitar el pecado tuyo. Después de Abraham vino Isaac. Nació Isaac. Después de Isaac vino Jacob, aquel al que el Señor le cambió el nombre por Israel. Israel, Jacob, Israel, tuvo 12 hijos y hubo hambre en la tierra. Y Dios los llevó a Egipto por medio de José. ¿Se acuerdan José? Al que vendieron sus hermanos. Vinieron a Egipto y vivieron allí cerca de 400 años. Fueron esclavizados por Faraón. Y el Señor los libró con milagros y prodigios y señales grandísimas. Nadie en la historia de la humanidad ha visto estas maravillas que el Señor hizo para liberar a su pueblo de la esclavitud. Después de enviar 10 plagas, el Señor usa una última plaga como juicio contra esta nación que ha esclavizado a sus hijos. Dios hizo algo maravilloso. Y Dios les da instrucciones a su pueblo. El juicio de Dios viene. Y aquí, mis hermanos, yo quiero que entiendan esto, por favor, entiéndalo muy bien. La salvación viene a través de un juicio. Cuando usted viene a la luz, lo primero que hace es enfrentar un juicio. Y usted entiende que es declarado culpable. Cantábamos en el himno primero, ¿se recuerdan? Esa luz que exhibe mi pecado, que lo expone. Esa es la misma luz que me muestra al Cordero de Dios. El juicio viene sobre Egipto. Pero los judíos no son mejores que los egipcios delante de Dios. El Señor le da instrucciones cómo salir libres del juicio que viene sobre la nación completa. Escuche, Éxodo 12, de 2 al 3, y le dice por medio de Moisés a los judíos, a Israel, le dice, habla a toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Y lo dice Éxodo 12, del 5 al 7, el cordero será así, macho de un año, sin defecto, perfecto, puro, sin defecto. Lo apartarán de entre las ovejas y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea, toda la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Esta va a ser la marca para ser librados del juicio que viene
necesitan marcar sus casas con la sangre de un cordero sin defecto. La sangre, dice Éxodo 12:13, les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Quiero que ponga atención en esta palabra. Cuando venga el ángel del juicio matando y yo vea la sangre del cordero, pasaré de largo. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Dios establece esto como una institución, una fiesta, se tiene que celebrar. Cada año tienen que celebrar y recordar cómo es que el Señor los libró, cómo es que la sangre del cordero fue la señal por la cual fueron librados. En Éxodo 12:26 al 27 dice a los padres de familia: y cuando tus hijos te pregunten, ¿qué significa este ritual para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Este pasar de largo es la palabra Pascua, o en inglés como se dice Passover, Passover, pasar por encima de. ¿Cuál es la señal? La sangre del cordero. Para ellos una figura, para nosotros una realidad. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La señal que en el día del juicio hará que tú seas seguro y tengas un refugio y seas librado de la ira de Dios que viene sobre el mundo entero. Primera de Corintios 5:7 nos dice, límpiense pues de la vieja levadura, el pecado, dejen atrás el pecado para que sean una masa nueva, sin levadura, como ustedes lo son. Ciertamente, si están en Cristo, son nueva masa, son nueva creación. El pecado ha sido quitado. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Estas son las sombras y figuras con las que Dios prepara la historia de la redención hasta que culmina con el anuncio de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús es enviado por Dios. ¿Cuál es la identidad del Cordero? Este Cordero es de Dios. ¿Piensas tú ofrecerle al Señor algo mejor que el Cordero de Dios? ¿Tendrás confianza en cualquier otra cosa que no sea el Cordero que el mismo Señor, el mismo Dios ha provisto? ¿Ves lo ilógico de las religiones? ¿Ves lo ilógico? Pero no solamente lo ilógico, sino lo blasfemo. Es decir, que el Señor me ha ofrecido, me ha provisto. Y yo digo, está bien, pero déjame que yo le añada poquito de lo mío. Esto, mis hermanos, esto es la herejía de las religiones del mundo. Todas sin excepción terminan con lo que el hombre puede hacer por sí mismo, rechazando lo que el Señor proveyó para tu perdón. Así que nosotros podemos ir más allá y decirte, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que fue inmolado desde el tiempo pasado. Y aquí la sangre del Cordero como una fuente que limpia el pecado de aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Vendrás al juicio, vendrás a tu juicio solo, vendrás al juicio contra Dios tú solo. ¿Cómo podrás defenderte delante del juez de toda la tierra? ¿Cómo podrás justificarte delante de este juez que conoce hasta tus pensamientos, las intenciones del corazón? ¿Cómo podrás? ¿Puedes entender tu culpa? ¿Puedes entender tu pecado? ¿Cómo lo borrarás? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios, suyo en sentido particular.
suyo por selección, suyo porque lo envió, suyo porque preparó un cuerpo para él, suyo porque lo entregó por los pecados de su pueblo, suyo porque su sacrificio es el único que es aceptado por Dios en favor del pecador, suyo, exclusivamente suyo, porque no hay nadie más que pueda reclamar ese título, el Cordero de Dios. ¿Cómo es entonces que lo conocemos? ¿Cómo es entonces que podemos nosotros ah, entender quién es el Cordero? Es de parte de Dios. Ahora, veamos la segunda parte, la obra del Cordero. ¿Qué hace el Cordero? Quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que lo quita? La obra que hace es quitar el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? Yo quiero darle algunos puntos, dos o tres nada más. ¿Cómo es que el Señor quita el pecado del mundo? Primero, por su obediencia perfecta y su muerte sustitutoria. Y aquí nosotros la entendemos, los que estamos en las clases de las tardes, es más fácil, pero quiero explicárselo rápidamente. La demanda de la ley son dos. La demanda de la ley es una obediencia perfecta. Y la segunda demanda de la ley es un castigo al que la viola. Dos cosas, dos demandas de la ley. Una obediencia perfecta y un castigo al que la viola. Esta es la obediencia activa y pasiva de Cristo. Cristo cumplió los dos. Cristo vivió una vida perfecta, de obediencia perfecta a la ley de Dios, perfectamente, tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Y luego, en segundo lugar, Él fue ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cargando sobre sí la maldición de la ley sobre aquellos a que Él va a rescatar. Maldito el que no haga todas las cosas que yo os escribo. Maldito. Esta es la maldición de la ley. Cada mandamiento del Señor, cada mandamiento del Señor violado es una maldición sobre nosotros porque no podemos cumplirla. Y aquí el Cordero de Dios que quita la maldición de la ley que nos acusa constantemente. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Por su sacrificio voluntario, Él cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Por lo tanto, para esto nació, para cumplir la ley de Dios perfectamente. Para eso vivió, para ser el único calificado, ser puesto a prueba en todo y salir victorioso. Cualificado es el único hombre que puede decir: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién puede decir estas palabras? A ver, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Bueno, si yo digo así, la primera que se va a levantar es Juanita, ¿no? Ella sabe mi pecado. Ella sabe que no soy perfecto. Yo también sé que no es perfecta. Pero Cristo se paró delante de todos y les dijo: ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Nadie podía acusar a Cristo de pecado. Una obediencia perfecta, un sacrificio voluntario. No fue víctima, Él fue victorioso. El momento donde el poder de Dios se ve en su esplendor máximo fue en la cruz del Calvario. En el momento de su humillación más grande fue su victoria perfecta. Las demandas de la ley son dos: una obediencia perfecta y un castigo al que la viola. Cristo cumplió las dos. Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en Efesios 1:7,
En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo quita el Señor el pecado de su pueblo? ¿Cómo quita el Cordero de Dios el pecado de aquellos que creen en Él? Primero que nada, ofreciendo su propia vida, ofreciéndose como mediador, ofreciéndose como el Cordero que Dios provee para ser sacrificado, y que la maldición que caía sobre mí por haber violado la ley, sea Él el que la carga. ¿Cómo quita el pecado? En segundo lugar, nos da, nos transfiere, nos imputa su justicia por gracia solamente, por Cristo solamente, y toda la gloria a Dios solamente. Así es como Él nos reconcilia con Dios. ¿Cómo es esto? Mi justicia no me alcanza. Las mejores obras, lo mejor de mi vida es como un trapo sucio comparado con la justicia de Dios. Necesito la justicia de otro, necesito la obediencia de otro, necesito la vida y la muerte de otro. Cantamos y decimos, aunque llore y me aflija, ninguna cantidad de lágrimas tiene méritos en sí misma para perdonar y limpiar uno solo de nuestros pecados. Es la obediencia de otro, es la muerte de otro, esa es la esperanza gloriosa de los cristianos, de los cristianos verdaderos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, en el Cordero, tenemos por primera vez paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Romanos 10:2 al 3 dice, porque yo les doy testimonio, le dice a los judíos Pablo, yo sé que tienen celo por Dios, pero erran, no es conforme a ciencia. Y les dice la razón. Escúcheme por favor. Porque procurando, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Otra vez, porque ignoran las demandas de la ley, ignoran la justicia de Dios y luego procuran presentarse a sí mismos con sus propias obras, como si esto los fuera a justificar. ¿Sabes? Que sigue siendo la esperanza de todo incrédulo, la esperanza de todo el impío, de todo el ignorante, de todo el que conoce, el que no conoce la Biblia y no conoce el carácter de Dios. La esperanza es que en el día final tus obras sean puestas en una balanza y las buenas superen las malas. Es la esperanza de aquellos que están en el infierno. Esa fue la esperanza de los que están en el infierno ahora. Que la justicia de Dios se iba a bajar y las demandas de la ley se iban a bajar para que tú puedas llegar a su presencia, y claman y reclaman el amor de Dios. Yo les doy testimonio. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y tratan de establecer la suya propia. ¿Y cómo es? No se sujetan a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la obediencia de Cristo que me es ofrecida gratuitamente por la fe. La obediencia de Cristo que me es dada. El trueque maravilloso toma mi pecado, me da su justicia. Toma mi vergüenza, cubre la mía. Toma, se hace maldición para que yo sea bendecido. Este es el gran cambio, el gran trueque que nos muestra la Biblia. Así que nuestra seguridad está en aquello que Dios nos quita y nuestra seguridad está en aquello que Dios nos da. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que justifica por el sacrificio de este Cordero a aquellos que se acercan por medio de él a Dios. El Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo y que da su justicia perfecta a los que creen. Por último, veamos entonces la procedencia del Cordero de Dios, la obra del Cordero quita el pecado del mundo, la demanda del Cordero. Aquí dice Juan, aquí está, véanlo, véanlo, Él es la promesa del Antiguo Testamento. Juan es el último profeta, toda la ley y todos los profetas hasta Juan, hasta Juan. Ahora Juan anuncia quién es este Cordero y quién es este Cordero y de dónde es su procedencia. ¿Qué tienes que hacer? Ahora, Pablo le dice a la iglesia en Corintios, le dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando presentamos a Cristo, decimos, he aquí el Cordero de Dios. No estamos diciendo que se va a abrir una visión y vas a ver a Cristo porque te morirías. Lo que estamos diciendo es, ve a Cristo revelado en la Escritura. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Pablo, vimos a Jesucristo, pero ya no lo vimos, ya no lo vemos así como lo vimos antes. Ahora tú tienes que verlo de otra manera. ¿Cómo es esto? ¿De qué manera puedes verlo? Si no lo puedes ver físicamente, entonces ¿cómo es que puedes verlo? Juan le dijo a los judíos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nosotros también anunciamos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vinieron a Él, anuncia que Cristo es ese Cordero. Pedro, el apóstol, nos dice que a pesar de que ustedes no vean a Cristo, aún así tienen la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar seguro, que alumbra en lugar seguro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:9. No puedes ver a Cristo como lo vio Juan, pero tiene la palabra profética más segura y hacen bien en estar atentos a esta palabra. Ahora vas a seguirlo escuchando su voz. ¿Cómo? En la escritura. Ahora vas a verlo revelado en la escritura. Ahora lo vas a amar conociéndolo revelado en la escritura. Vea entonces la revelación del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo puedes verlo? Primero que nada, puedes verlo dejando su trono y su gloria, haciéndose hombre. ¿Cuánta fue su humillación? Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ve a Cristo dejando su gloria, dejando su trono para venir a buscar al peor de los pecadores. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él viene a buscar. Nadie va a buscarlo a él. Él viene a buscar. ¿Quién busca a quién? Él te está buscando. Tú te estás escondiendo. Son los hijos, los redimidos, los únicos que pueden ver la gloriosa, la maravillosa gracia de Dios mostrada en Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Puedes verlo en su vida de obediencia, una vida santa, perfecta, pura, apartada. Pero mis hermanos, este Cordero apartado no era para ser guardado. Era un Cordero apartado para el sacrificio. En Juan 17, Cristo dice, yo por ellos me separo, como un Cordero preparado para el sacrificio. Por ellos, por estos que tú me has dado, Padre, yo me separo y me preparo como un Cordero para ir al sacrificio y cargar el pecado de aquellos que tú me has dado. Puedes verlo en su vida de obediencia, dice Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Las ofertas del enemigo ahí estuvieron siempre, pero nunca tuvieron una correspondencia interna. A Cristo se le ofreció: si me adoras, te daré todo esto. Prueba que eres hijo de Dios. ¿Tienes hambre? Usa tu poder como el creador. Di a estas piedras que se hagan pan. La tentación estuvo allí siempre ofreciéndosele, pero no tuvo una correspondencia interna. Al contrario, mis hermanos, a nosotros, quizás la primera vez que se nos ofrece el pecado, podemos decir no. La segunda vez, ya quizás no decimos no. Y a tercera vez corremos y caemos en pecado. Él es el único que fue sin pecado. ¿Cómo puedes verlo? Ofreciéndose a sí mismo puro, santo y perfecto. Puedes verlo en su entrega total para satisfacer las demandas de la ley. Lucas 22:4 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cantamos así: oró por mí en el huerto. Oró por mí en el huerto. ¿De qué manera oró por ti en el huerto? Si es posible, Padre, si es posible que Merino pueda ser salvo de otra manera sin que yo tenga que tomar la copa de la maldición, hazlo, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, no es que el Señor estaba disfrutando los golpes y la burla y la vergüenza. Él lo sufrió consciente de que era su sacrificio por mi vida, por tu vida. Oró por mí en el huerto: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no hay, y no hubo respuesta. El mundo, el cielo entero guardó silencio. Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El cielo cayó. Y pensamos en Isaac, allá en el monte Moría, con Abraham su padre, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando Abraham levanta la mano con el cuchillo para matar o sacrificar a su hijo Isaac? Hay una voz en el cielo que dice: detente, detén tu mano, no lo toques. Pero en la cruz del Calvario, cuando la mano con odio, con furia, con coraje se levanta contra el Hijo de Dios, el cielo cayó. No hubo ninguna voz que detuviera el castigo o la tortura del Hijo de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puedes verlo entonces triunfando en su resurrección. Puedes verlo en su exaltación. Subiendo a las alturas, se sienta a la diestra del Padre. Puedes verlo intercediendo por ti todos los días delante del Padre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si has confiado en Él, tienes todo. Si no has confiado en Él, aún lo que piensas tener será quitado. Es decir, aún tu propia vida la perderás. No te quedará absolutamente nada. Si has confiado en Él, eres la persona más feliz del mundo. Si has confiado en él, tu compañía, son millones y millones de seres angelicales, son millones de hermanos alrededor del mundo que sufren la misma batalla contra su pecado, pero pueden decir: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo puedo ver como tal. Si no has confiado en Él, esta es la realidad. Sigues siendo arrastrado por tus propias ideas, cómo acercarte a Dios, tu propia religión que nace de una mente corrupta, basada en tus ideas y pensamientos, pero que no tienen nada
de fundamento bíblico. No hay absolutamente nada de revelación de Dios en ella. Cristo es el Cordero de Dios porque fue escogido por Él, Cordero de Dios porque fue enviado por Él, Cordero de Dios porque preparó un cuerpo para Él, Cordero de Dios porque su sacrificio es aceptado por Él. Isaías 45, 21 al 22 le dice así: proclamen, hagan al pueblo, a la gente, acercarse a ustedes y entren en consulta. Muestren y hablen y presenten al Cordero. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Véanme a mí, véanme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ti que has creído y que esperas el regreso de Cristo, el apóstol Pedro, después de enumerar grandes promesas, preciosísimas promesas que el creyente tiene en Cristo, les dice: en lo cual, en todo esto, todo lo que el Señor les ha prometido, todo esto, ustedes se alegran, se gozan, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y luego añade: a quien aman sin haberle visto, en quien creen aunque ahora no lo ven. Ustedes se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Si lo ves, adóralo. Si lo ves, Él es tu Señor. Él es el que se entregó a sí mismo por ti. Él es el que da vida eterna. Él es el que limpia aquello de lo que nos avergonzamos tanto y nos duele tanto, el pecado. Vamos a orar. Gracias, eterno Dios, por esta mañana. Te agradecemos por la provisión. Te proveíste de cordero. Y ahora, Señor, después de 2000 años, nosotros podemos decir: hemos visto la obra del Cordero, hemos visto su procedencia. Tú lo enviaste, Padre eterno, a rescatar a aquellos que desde la eternidad fueron ofrecidos por el Padre, pero que perdidos en delitos y pecados tuvieron que ser rescatados. Y el rescate fue el Cordero, que desde la eternidad fue inmolado, pero en el tiempo nacido de mujer, nacido bajo la ley y ofrecido como un cordero sin mancha, sin contaminación, perfecto, puro y santo, el inocente por el culpable, avergonzado para cubrir la vergüenza de aquellos que él vino a rescatar. Todo el peso de la ley cayó sobre él cuando el pecado de su pueblo fue puesto por tus manos sobre él. El mundo, el mundo lo ve todavía con desprecio, pero para nosotros él es la justicia de Dios ofrecida gratuitamente. Él es el que toma la copa de la maldición para que nosotros podamos tomar la copa de salvación. Glorifícate, Señor, en tu iglesia en esta hora y podamos nosotros ver a tu Hijo Cristo glorificado, maravilloso y majestuoso, llamando al pecador todavía a venir en arrepentimiento y llamando a su pueblo a vivir en santidad, y todo para que su nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Vamos a tener un refrigerio,